Hola chiques, me presento. Mi nombre es Alicru Laura, soy alumna del profesorado de Geografía y en el video de hoy vamos a ver cuáles son los distintos climas que encontramos en el continente africano. Sí, sí, esa va, queda. ¿Esa es mi voz? ¿Esa es mi voz? Esto va a ser larguísimo. Antes de comenzar a hablar de cuáles son los distintos climas que encontramos en el continente, es necesario saber dónde está ubicada África. Buenas. Como podemos ver en el mapa, África es un continente que se sitúa geográficamente al sur de Europa, al norte de la Antártida y el Océano Glaciar Antártico, al oeste con América y el Océano Atlántico y al este con el continente asiático. Las líneas del Ecuador, el Trópico de Cáncer y el Trópico de Capricornio cruzan todo el continente. Debido a esta situación geográfica, África es un continente caliente ya que la intensidad de la radiación solar siempre es alta. Ahora que ya sabemos dónde está ubicado cartográficamente el continente africano, ya podemos empezar a hablar sobre los climas que encontramos ahí. Pero antes de hablar de los climas que predominan en África, debemos recordar qué es clima. El clima no es exactamente lo mismo que el estado del tiempo. El estado del tiempo son las condiciones de la atmósfera como la temperatura, la lluvia y humedad en cierto lugar y tiempo. En cambio, el clima es el promedio de un estado del tiempo de un periodo de 30 años. Por ejemplo, una región puede tener un clima árido, a pesar que un día llueva o que un año sea más cálido que el otro. Cada región del planeta tiene un clima en particular que depende de la latitud en la que se ubica, por eso en el Ecuador hace más calor que en los polos. La altitud, que es a mayor altura, menor temperatura, el relieve y los vientos que influyen en la humedad y la precipitación, así como también las corrientes oceánicas y la cercanía al mar. Refrescamos nuestra memoria, ya podemos empezar a hablar de los climas que se encuentran en África. Como podemos ver en el mapa, África presenta tres tipos de climas: cálido, templado y frío. El clima en África que más predomina es el tropical, pero las temperaturas pueden cambiar mucho de un lugar a otro dentro del continente y cada país presenta sus propias características climáticas. Podemos encontrar nieve permanente en las cumbres más elevadas, como es en el Kilimanjaro, que se encuentra situada entre Kenia y Tanzania. Dentro de los climas cálidos encontramos el ecuatorial, que es propio de los países del centro del continente más cercanos al Ecuador. Afecta a países como Madagascar, el Congo, Nigeria y Camerún. La temperatura media de este tipo de clima en África es de 27 grados y suele mantenerse sin mucha variación a lo largo de todo el año. En cuanto a las lluvias, estas son abundantes y muy habituales sin importar la estación. Luego tenemos tropical húmedo. Este clima se extiende por las regiones que se encuentran a ambos lados del Ecuador. Suele encontrarse en países como Angola, Tanzania, Zambia y Costa de Marfil. Al igual que ocurre con el clima ecuatorial, sus temperaturas son elevadas, siempre superiores a los 25 grados. En cuanto a las precipitaciones, también son abundantes, incluso más que en el clima ecuatorial, aunque también encontramos meses que es más seco. Por otro lado, tenemos el tropical seco. Es un clima que presenta rasgos del clima tropical húmedo y del desértico, extendiéndose por las zonas del norte y del sur del clima tropical húmedo. Sus temperaturas son altas, pero existe una variación térmica mayor en función de las estaciones del año. Las precipitaciones se dividen en dos estaciones muy marcadas, una seca y otra húmeda. Y por último, tenemos el clima desértico. Este tipo de clima en África lo encontramos en la región del desierto del Sahara y del desierto de Kalahari. Presenta temperaturas muy extremas, alcanzando los 40 grados durante el día, pero con noches bastante frías.
En el Sahara, por ejemplo, la variación de temperatura diaria y estacional es muy grande. Las temperaturas pueden superar los 32 grados en el mes de julio, mientras que las temperaturas nocturnas durante la estación frío pueden situarse incluso por debajo de los 0 grados. En el clima desértico, como es lógico, las lluvias son prácticamente nulas, y es que los desiertos son las zonas más soleadas y secas de todo el continente, debido en gran medida a la gran presencia de la presión subtropical con masas de aire calientes y secas. Debido a eso, el continente ha conseguido en muchas ocasiones récords relacionados con el calor, contando actualmente con la región extendida más calurosa por año de todo el planeta, pero también con las zonas con el clima del verano más caluroso y con mayor cantidad de horas de sol. Luego tenemos el clima templado, que se divide en dos, en el clima oceánico y en el clima mediterráneo. El clima oceánico es un tipo de clima que se extiende por las regiones meridionales del continente, especialmente por Sudáfrica y Mozambique. Sus temperaturas son suaves debido a la proximidad que tiene con el Océano Índico, con inviernos fríos y veranos pocos calurosos, con una variación interanual más o menos de 10 grados. En cuanto a las lluvias, en estas son constantes, pero más frecuentemente durante los meses invernales. Luego tenemos el Mediterráneo. Este tipo de clima se encuentra al norte de África en países como Argelia, Marruecos y Egipto. Sus veranos son muy secos y presentan temperaturas muy elevadas y sus inviernos son suaves y con lluvias moderadas. Y por último, tenemos el clima frío o de montaña. Puede ser que nunca lo hubieras pensado, pero el clima en África también puede ser frío. Es el caso del clima de alta montaña. Eso sí, solamente afecta a una pequeña región de todo el continente, ya que la ubicación geográfica apenas permite su existencia. Lo encontramos especialmente en la zona de Tanzania y Kenia, que se encuentra a más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Este clima, que se caracteriza por ser muy seco y muy húmedo, y que en muchos casos favorece la presencia de nieves perpetuas en las cimas más elevadas, como es en el caso del sistema montañoso del Gran Valle Rift, cuyos picos siempre se congelan, encontrándose entre ellos la montaña más alta de toda África, que es el Kilimanjaro. A ver, Bart, sube a la cima de esa colina y dime si ves nuestro hotel. ¿El monte Kilimanjaro? Ve. Si tú lo dices. Otra cosa que es muy importante mencionar en esta clase son las consecuencias del cambio climático. En todo el mundo se sufre a causa de esto, pero hay lugares en los que impacta de manera especial, como lo es en el continente africano. Los efectos del cambio climático se están sintiendo ya a lo largo y ancho de África. La evidencia muestra que el cambio de temperaturas ha afectado a la salud, subsistencia, producción de comida, abastecimiento de agua y en general a la seguridad de los africanos. África ha experimentado un descenso de las lluvias en grandes regiones del Sahel y en el sur del continente, mientras que África Central ha advertido un incremento de las precipitaciones. Durante los últimos 25 años, el número de desastres relacionados con el clima, tales como inundaciones y sequías, se han duplicado, dando como un resultado una tasa de mortalidad a causa de la sequía mayor en África que en ninguna otra región. Las inundaciones son el desastre predominante en el norte de África. Las desastrosas inundaciones del 2001 afectaron el norte de Argelia, dieron como resultado 800 muertos y pérdidas económicas cercanas a los 400 millones de dólares. En Mozambique, las inundaciones del año 2000 causaron 800 muertes y afectaron a casi 2 millones de personas, de las cuales 1 millón necesitó asistencia alimentaria y 329.000 fueron desplazadas. La producción agrícola quedó destruida. Por otro lado, las sequías. Entre julio del 2011 y medio del 2012, una grave sequía afectó en toda la región del África Oriental y fue descrita como la peor sequía en los últimos 60 años. Ahora, la pregunta sería,
¿Qué efectos está causando estas problemáticas en la agricultura y en la comida? El paisaje está cambiando en toda África. Sequías, estrés térmico e inundaciones han llevado a una disminución de los rendimientos de la cosecha y de la producción ganadera. África Oriental se está enfrentando a la peor crisis alimentaria del siglo XXI. Según Oxfam, 12 millones de personas de Etiopía, Kenia y Somalia se encuentran en necesidad extrema de alimentos. Este año, junto con el 2010 y 2011, las lluvias han estado por debajo de la media, siendo este el año más seco desde 1950. Un problema serio para un continente que depende casi en toda su totalidad de la lluvia para su agricultura. Ahora hablemos de los efectos en la salud de la persona. Las enfermedades sensibles al clima y los efectos en la salud pueden ser altos en países pobres que apenas tienen recursos para tratar y prevenir las enfermedades. Algunos ejemplos de efectos en la salud relacionados con el clima serían: número 1. Estrés térmico intenso y frecuente ligado a subidas constantes de la temperatura. Luego, tenemos la reducción en la calidad del aire que a menudo acompaña a una ola de calor. Puede conllevar a problemas en la respiración. También tenemos los efectos del cambio climático en la agricultura y otros sistemas de producción de alimentos aumentan la tasa de malnutrición y contribuyen a la pobreza. Y por último, tenemos la propagación de la malaria. Esto puede aumentar en zonas propensas a recibir más precipitaciones e inundaciones. El incremento de la lluvia y de la temperatura puede causar la propagación del dengue. Los desastres naturales inducidos por el clima limitan el acceso a lo que es la salud, el agua potable, la seguridad alimentaria y la educación. Es muy importante entender el impacto del cambio climático como una prioridad para el desarrollo de África. Poder adaptar lo que es la economía, las sociedades, los recursos naturales, el presupuesto y las políticas también. Cabe mencionar que África es probablemente el continente más vulnerable a los cambios climáticos. Bueno, hasta acá sería el video acerca de los climas que encontramos en el continente africano. Pero antes, vamos a hacer unas pequeñas actividades. ¿Por qué lo dice tan brusco? Bien, ¿en qué consisten estas actividades? Vamos a resolver unas consignas que les voy a dejar acá en el videito y después ustedes me la van a pasar por mail, por el Classroom, por donde se les haga más cómodo. No tengo ningún problema. Son cortitas, son chiquitas, fácil de contestar. Todas las respuestas las tienen acá en el video por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo y un beso enorme a todos. Y será hasta que nos volvamos a ver. Ay, por fin, terminé.